¿Por qué no soy peronista? Mira, te voy a explicar. Me hubiera gustado entrevistar a Perón en serio. La historia argentina se come todo rápido. Haber logrado que en la Argentina tener 40 años de democracia continuada es un logro único. Yo una vez lo hablé con Mañeto, eso. Si todos creen que yo lo único que veo de Clarín en la tapa. Y logramos la única foto de Bonavena muerto, en el cajón. Era un impacto muy grande. Yo le hice la última entrevista a Alfonsín, no hubo otra posterior. Haber sentado a toda esa cúpula militar, a todos esos asesinos estructurales, fue como un Nuremberg, y nosotros no le dimos valor del Nuremberg. Me arrepiento de lo que no pude hacer, pero no me arrepiento de las cosas que hice. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Y el viejo periodismo que sigue preguntando como un niño es el mejor de todos. ¿El viejo periodismo? El viejo periodismo. ¿Por qué el viejo periodismo? Porque es el único que repregunta. Chiche Helblum, con ustedes, la única persona que ingresó a Casa Rosada y le hizo una repregunta al presidente actual. ¿Cómo andas, Chiche? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. En el último Martín Fierro que ganaste dijiste que Crónica era un máster en periodismo popular. Exactamente, lo sostengo. ¿Cuál es tu título de grado entonces? ¿Mi título de grado? Claro. Máster en periodismo popular. ¿Sentís que toda tu vida hiciste un poco de crónica? Creo que sí, teníamos temas comunes. Crónica tenía una visión mucho más, te diría que agresiva de lo que teníamos nosotros, pero siempre transitamos los mismos temas. En la farándula y en la tragedia, digamos, en los crímenes, en los sucesos que realmente conmovían. Digo, siempre estábamos en los mismos lugares, con diferentes ángulos de información y de cobertura. Tenía la ventaja Crónica que estaba todos los días y nosotros era una vez por semana. Estábamos hablando de gente, por supuesto, ¿no? Pero sí teníamos temas comunes. El gran desencuentro con Crónica fue a raíz del asesinato de Bonavena. Fue un episodio muy interesante. Nosotros teníamos enviados especiales ubicados en el lugar donde tenían que estar, con un esfuerzo único. Alquilamos un avión para que llegara a ver el cuerpo de Bonavena, y logramos la única foto de Bonavena muerto, en el cajón. Era un impacto muy grande. La única forma de llegar para nuestra etapa era a través de una radiofoto. La central de recepción de radiofotos de Associated Press estaba en Crónica. Por lo cual, la foto tenía que pasar por Crónica. Yo hablo con la gente de Associated Press y le digo, si Crónica ve la foto, si a mí me hubiera pasado eso, yo la robo, no tengo ninguna duda, la pongo en la tapa. Le digo, evitemos, mandámelo a otro lugar, no me la mandes a Crónica. No teníamos manera de solucionar el tema. La foto pasó por Crónica y al otro día fue la tapa de Crónica, claro, antes que la tapa de Gente. Nosotros vinimos a hacer un reclamo. Tenía una relación con García en ese momento, y García me dijo una cosa que me desarmó totalmente. Me dijo, ¿vos qué hubieras hecho? Sí. Digo, mira, no es lógico lo que me está preguntando, pero si yo lo hubiera dado. Igual, Gente agotó con eso, no es que nos perjudicó mucho, pero fue, digamos, una especie de prueba de fuego. Ahí transitamos siempre los mismos caminos, pero bueno, con diferentes ángulos de enfoque, probablemente. Crónica mucho más audaz, mucho más agresiva, incluso con más dinero para hacer cosas, porque encaraba viajes que nosotros no estábamos en condiciones de hacer. Crónica invertía mucho en eso, especialmente el gallego García, que no medía sus gastos en ese sentido. Con lo cual te llevaba una ventaja. Nosotros teníamos contadores encima, García no tenía nadie encima. ¿Y se puede ser un buen empresario y un buen periodista a la vez? Yo creo que García lo fue, no sé si fue del todo prolijo, hubo problemas en ese sentido. Sí se puede. Yo creo que uno de los modelos... A ver, yo creo que Crónica finalmente sobrevivió.
no viene al caso cómo, a través de otros dueños, pero sobrevivió. Hay productos que no lo sobreviven. Crítica, por ejemplo, no superó a Botana, desapareció con Botana. Crónica logró subsistir y logró crecer y está vigente. Ámbito financiero no superó a Julio Ramos. Son a veces, Atlántida no sobrevivió a nadie. Creo que los empresarios a veces no tienen los empresarios periodísticos no tienen esa visión de que tienen que, en paralelo a lo que es el éxito periodístico, ir armando una empresa. Clarín lo hizo. Clarín Noble murió y la empresa creció. Después vemos cómo, si con créditos especiales, pero digo, siempre hay empresas que fueron armando y terminó siendo un gigante periodístico. Así que realmente sí se puede, creo. No depende solamente de la genialidad del creador. Crónica tenía, bueno, Gallego García hizo edificios fenomenales, manejó teatro, cine, compró un canal de televisión, lo hizo exitoso. O sea, realmente era un tipo talentoso, desde lo periodístico y de lo empresario. A lo mejor no fue todo lo prolijo que hubiera necesitado ser. ¿Siempre se publica todo? No se publica todo. Pero tampoco hay compromiso de publicar todo. Yo creo que hay que tratar de ver qué cosas se pueden publicar y qué cosas no. Todo tiene algún grado de compromiso. En general, uno trata de ser lo más fiel posible a los sucesos. Pero no siempre se publica todo. Hay cosas que no podés publicar porque a lo mejor tiene que ver con la cocina interna de cómo se logran las notas. Pero no sé si a la gente le interesa todo. Creo que uno mire, siempre vos sos arbitrario, especialmente en un diario, ¿no? En una revista es más fácil porque tenés 15 temas, en una revista, en un diario tenés 50 temas por día. Y podés controlar 20, 10, pero después el resto sale, ¿viste? Los diarios se hacen, yo una vez lo hablé con Mañeto, eso. Si todos creen que yo lo único que veo de Clarín es la tapa. Después todo lo que sale adentro no lo ves porque no tenés tiempo de verlo. Murdoch, el gran generador de los medios internacionales más poderosos, decía, yo miro los chistes nada más. Ve los chistes de tapa y contra tapa, es lo único que me interesa. Después el resto, no sé. Y había algo de eso. Otros veían la chica de tapa. Creo que en Diario Popular alguna vez dijeron, lo que vale la chica de la contratapa y eso. Y a lo mejor es cierto eso. Son sellos que tiene cada producto. Los títulos de Crónica eran títulos vendedores, sin ninguna duda, pero no sé si reflejaban toda la verdad. Pero sí tenían impacto. Crónica estaba donde tenía que estar, y no le importaban los gastos. Generó Malvinas, generó muchas cosas. Y eran ideas de Gallego. Bueno, la tapa murió. Sí. Del día después de la muerte de Perón, sí, es una de las más recordadas. Un impacto muy impresionante. Sí, fue una genialidad. Pero eran cosas del Gallego. Simplemente había que poner murió, se sabía, el país estaba esperando esa noticia. Pero sí, yo creo que con una palabra puedo decir mucho más que con 10 programas de televisión. ¿Y tu mejor tapa cuál fue? Yo no sé si mi mejor tapa fue una audacia. Para mí la mejor porque fue exitosa y porque fue muy audaz, que fue Picasso en la tapa. Cuando murió Picasso, yo hice tapa de Picasso. El dueño de la empresa, Aníbal Gil, me llama y dice, usted enloqueció. Digo, Aníbal, Picasso es Picasso, no va a haber otro Picasso. Tenía confianza en algunas cosas. Hubo que reimprimir la tapa de Picasso. La gente tiene reacciones raras. Picasso en una imagen, una foto que había con un arbolito de Navidad, no sé si la gente lo recuerda, fue una foto muy clásica de Picasso. Picasso fue tapa de gente. Y fue un éxito descomunal. Para mí fue un desafío porque yo dije, bueno, con esto va mi renuncia. Y sin embargo la gente se lo bancó.
vos decís, ¿cómo puede ser en la Argentina una tapa de Picasso? Sí, una tapa de Picasso. En una revista popular, Y fue un éxito descomunal, porque además pusimos un póster de obras de Picasso, una cosa realmente rarísima. Pero era un pintor que el mundo conoció, pero había que ponerlo en la tapa de una revista popular. Y fue un éxito impresionante. Yo no sé si es mi mejor tapa, debe haber habido mejores y seguramente más, pero más audaz que esa ninguna. Chiche, ¿por qué no sos peronista? ¿Por qué no soy peronista? Mira, te voy a explicar. Yo me crié en una casa antiperonista, en una casa comunista, donde sufrí las consecuencias del peronismo antes de la caída del 55. Padre preso, abuelo preso, tíos presos, mi abuelo torturado, y yo me crié en eso. Yo era chiquito y tenía que vivir eso. Teníamos que quemar libros del Partido Comunista. Yo hacía de campana en las reuniones que había en casa del Partido Comunista. Tenía que avisar cuando venían los autos de la policía. Yo ya sabía con qué número de placa empezaban, 428, donde veía un 428 avisaba que venía la policía. Y venía la policía y hacía desastres. Ayudé a quemar libros, folletos, y obviamente no me crié en eso, la pasé muy mal. Después uno va reflexionando sobre ciertas cosas que hizo el peronismo, comparado con otras cosas que hicieron después en los golpes militares, lo que fue la tragedia del 76. Pero, digo, eso es lo que a mí me hizo profundamente no peronista, no antiperonista, porque nunca tuve en ese sentido una militancia gorila, pero para mí estaba asociado a lo peor de mi vida. Yo tenía 8, 9, 10 años. Vivir en eso, ir a jugar a pelota al cuadro quinto de Devoto, no es lo mejor que le puede pasar a un chico. Cuando no tenés explicación, ¿por qué? Pues la explicación era política, ¿no? No habían robado nada, no habían matado a nadie y estaban en la cárcel. Y sí, está asociado a eso. Desgraciadamente, después pude reflexionar sobre ciertas cosas que no eran tan trágicas y no eran tan terribles, pero la tortura existió, las cárceles existió, la persecución existió, la alcahuetería existió, tenías jefe de manzana, tenía una cosa medio fascistoide. El jefe de manzana era el que alcahueteaba las cosas cuando se reunía el Partido Comunista en mi casa. Yo me crié con eso. Y ahí te queda el sello. Después, obviamente, uno evoluciona, puede tener otra mirada. Yo entiendo que los movimientos populares tenían otra visión de esa situación, pero digamos que lo que te diría que era la foto del peronismo ese, yo lo viví y lo sufrí, ese peronismo. Peronismo que mató en Galinela, digo, no era un peronismo después hizo cosas peores, el aniquilamiento de la guerrilla, López Rega, digo, a ver, tuvieron cosas mucho más graves. Pero yo me crié con eso. Pero también yo tenía cierto espíritu crítico. Cuando cayó Perón, yo tenía 10 años, sí, 10 años. Y fui con mi hermano mayor. La residencia presidencial estaba en Plaza Francia, allá arriba en la calle Geliobes, que después se demolió. Y yo me acuerdo que ahí estaban exhibidos los bienes de Perón. Y yo era un chico, con visión de chico. Y los bienes de Perón, había 2 autos, un auto justicialista, los vestidos de Eva, exhibidos, no era una cosa como así. Y yo dije, esto es lo que tenía Perón. Yo tenía como una visión crítica de eso. Esto es todo lo que significaba Perón, la tiranía y todo eso. Yo sé, a mí siempre me quedó como una imagen. Me pareció ridículo eso, ¿no? Después uno va conociendo cómo fue la verdad, el tema de la fortuna de Perón, si existió o no existió.
logré hablar con gente que estaba relacionada a eso, Jorge Antonio, básicamente, que me hizo conocer a Perón. Y Jorge Antonio me decía, Perón vivía de lo que le daba yo. Perón vivía gracias a mí. Y después hablaba con la gente de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, y Lorenzo Miguel le pasaba plata a Perón, porque si no, no podía vivir, no podía mantener el tren de vida que tenía. Y realmente, digo, ese mito de la fortuna de Perón y todo eso, no era porque era importante, podía tener fortuna o no fortuna, no viene al caso. Su visión de estadista iba más allá de eso. No era un tipo que te enamorara. A mí no me enamoró, por ejemplo, cuando lo conocí, pero reconozco que hablaba para el futuro. Era un hombre que no podía vivir la realidad. Su cabeza estaba adelante. Yo me he dado cuenta de eso. Fue un estadista, fue un tipo adelantado 50 años, la tercera posición, todas esas cosas que Perón hablaba cuando no existían todavía. Me daba cuenta que él estaba 50 años adelante, o 30, o 40. Pero en ese sentido reconozco que fue uno de los pocos estadistas argentinos que conocí. Alfonsín es otro, en el mismo nivel probablemente. No sé si Menem lo llevó a eso. Pero... Hace poco, hablando con el Tano Di Sandro, decano de Casa Rosada, sí, me decía que él vio pasar, trabajando ahí, más de 20 gobiernos, pero solamente un presidente, Perón. Sí. Vos lo ponés al mismo nivel de Alfonsín. Sí. Yo creo que los dos tipos que tenían una visión superadora, fue para mí de los que conocí, Perón y Alfonsín. Sí. En otro nivel lo de Alfonsín probablemente. Pero Alfonsín tuvo un final que no tuvo Perón. Perón después degeneró en el tema López Rega, él ya no era dueño de todos sus actos. Yo no sé cuánta lucidez tenía al final, porque yo no lo vi en ese momento, pero los médicos decían que estaba lúcido. Pero bueno, puedes entender que haya pasado lo que pasó con López Rega, con Isabelita, con el manejo ese de un gobierno paralelo. Pero en el caso de Alfonsín, yo le hice la última entrevista a Alfonsín, no hubo otra posterior. Y Alfonsín me dijo una cosa que a mí me llenó de angustia. Me dijo, pensar que a la gente a mí me va a recordar por la hiperinflación nada más. Y si hoy viviera Alfonsín se daría cuenta que hubo muchas más cosas. Salió en 1985, lo que significó el juicio. El juicio a la Junta fue una revolución histórica en Argentina. Haber sentado a los militares en el banquillo de los acusados por terrorismo de Estado es de una dimensión que nosotros no tenemos idea de lo que era hacer en ese momento, lo que significó Alfonsín. Por eso digo, la historia, pero después se lo reconoció la historia final, salvo la película 1985, que es como que Alfonsín no existe, pero bueno, es un tema cinematográfico. Todo eso fue posible por Alfonsín. ¿Vos crees que esa película fue una reivindicación peronista más que radical? Me hizo una visión rara, qué sé yo. Por lo menos, digo, me parece que reveló lo que significó esa junta de la Cámara, me parece que esos jueces reivindicaron lo que significó el gobierno federal, pero haber sentado a toda esa cúpula militar, a todos esos asesinos estructurales, fue como un Nuremberg, y nosotros no le dimos valor del Nuremberg. Los aliados le dieron valor a Nuremberg, porque estaban los jerarcas nazis sentados ahí, escuchando sus horrores y confesando sus debilidades y sus asesinatos, pero en Argentina no le dieron bola a eso. Hubo un solo diario que hizo perfil, que se llamó el Diario del Juicio, que para mí fue un documento excepcional, y fue un éxito porque se vendía mucho. Salía todos los días con los resúmenes de lo que eran los testimonios del proceso de la Junta. Pero la historia argentina se come todo rápido. Nosotros tenemos una deglución, te diría casi eléctrica, yo no sé cómo llamarlo. Todo pasa rápido en Argentina. No tiene el valor del testimonio. Quedan obviamente los testimonios,
A lo mejor hay quienes después hacen películas como 1985, pero que se olvidan de que Alfonsín fue el gran autor de todo eso. ¿Qué sé yo? Digo, nosotros somos raras las cosas. Incluso reconocer cosas del peronismo, ¿no? Que no te quede como una dictadura brutal y sangrienta, porque no lo fue. Tuvo los comportamientos que tiene, porque tenían comportamientos raros. Mi abuelo, que estaba preso y torturado, fue el único que fue torturado por Lombilla, Morazano, el padre de Petinato, que era el director de servicios penales. Iba a la casa de mi abuela y le llevaba los testimonios de cómo estaba mi abuelo. Pasaba a ver a mi abuela y decirle, quédate tranquila que está bien. Cosas rarísimas que pasaban. Y además, en esa casa, mi abuelo había exiliado, Barté, paraguayo, había gente que venía de las otras dictaduras y sabían que estaban en casa, pero no los venían a buscar. La casa era muy grande, por supuesto, pero estuvo desde Blanca Rosa Brum, gente que estuvo exiliada y estaban viviendo ahí y nunca vino la policía. Y venía Lombilla a Morazano a darle saludos a mi abuela de la situación de mi abuela. Eran cosas raras. Torturadores, eran torturadores profesionales. Chiche, vos recién dijiste que en Argentina pasa de todo, pero todo pasa. Hay algo de la historia de la velocidad que es la historia de la injusticia. ¿La historia? La historia de la velocidad muchas veces es la historia del no registro, de la injusticia. ¿A quién le debemos memoria? Alfonsín, seguro. En lo político. Nosotros tenemos muchos héroes anónimos de nuestra historia. No los podría recordar ahora, pero nosotros tenemos deudas con la historia. Porque nos comemos todo rápido. En serio, tenemos un problema de deglución y no nos tomamos tiempo. Cuando uno ve la historia de esta discusión, si tenemos la memoria completa, yo creo que, yo no sé si fueron crímenes de lesa humanidad, pero vos tenés el caso del cautiverio de la Rabure, tiene que tener una lectura, no puede ser que no lo tenga. A ver, los desaparecidos es una tragedia inconmensurable, que no ha sido olvidada y que está permanentemente presente. Si fueron 5.000, 10.000, 8.000, 30.000, no tiene ninguna importancia, es una cifra. No sabemos si fueron 6 millones los judíos que fueron cremados en los campos de concentración. No sabemos, a lo mejor fueron 5.500.000 o 6.800.000. ¿Qué importancia tiene cuando vos estás hablando del volumen? En los desaparecidos pasa eso, pero también hubo, te digo, lo de la Rabure, lo del capitán Viola, que lo reconoció el propio Ejército Revolucionario del Pueblo. Gorriarán Merlo lo hizo como autocrítica, Santucho lo hizo como autocrítica. O sea, yo creo que hay ciertas cosas que la historia todavía se debe. Yo no sé si tiene el mismo valor la Rabure que 10.000 desaparecidos o 30.000. No lo tiene, pero seguramente tiene que tener un lugar, tiene que tener un recordatorio. Nosotros no podemos dejarlo pasar por alto. No para hacer el documental que hizo el gobierno con Laje, un tipo de la ultraderecha. Tendría que explicar por qué recién en España se animan a juzgar la época de Franco, por ejemplo. Juan Franco murió en el 75, hace 50 años, y recién ahora está revisando esas historias. Hasta la jueza María Servini tiene causas de crímenes cometidos de lesa humanidad en España. Pero digo, ¿cómo puede ser eso? Si España tardó 50 años en animarse a eso, nosotros todavía tenemos muchas cuentas pendientes. ¿Y vos, Chiche, a quién le debes una nota? ¿A quién le debo hacerle una nota? Tanta gente. ¿Qué entrevista te queda por hacer? Ay, Dios. Me quedan por hacer muchas. Yo creo que hay personajes que me gustaría volver a entrevistar. Lo que pasa es que no sé si están vivos o muertos muchos de ellos. Pero me hubiera gustado entrevistar a Perón en serio. Me gustaría entrevistar a María Estela Martínez de Perón.
lo hablé con ella, nunca nos dio bola, porque es una mujer que pasó 5 años en Cana, no es raro. Me hubiera gustado conocer la historia real de cómo llegó López Rega a ser dueño de este país, un país manejado por un brujo y asesino. Hay muchas historias que todavía no se contaron, pero bueno, muchos de ellos ya están muertos. La historia de la AAA no se contó realmente. Para mí, digo, para la serie de Netflix, sin duda, el país que manejó un brujo iba a ser un éxito. Iba a ser un éxito porque en algún momento se hará, pero este país manejó un brujo, un siniestro personaje que Rasputín pasó a la historia simplemente por ser una cara oscura dentro de la caída de los zares. Nosotros tuvimos algo peor que Rasputín. Se dice que en Estados Unidos cada generación tuvo su guerra, sí, y en Argentina cada generación tiene su tragedia. Sí, su tragedia, sí. Sí. ¿Cuál es tu favorita? Guerra también. ¿Cuál es tu favorita? Mi favorita. ¿O la que más te interpela? Y sin duda la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas, porque se pudo haber ganado esa guerra. No era necesario la rendición. Hubo un plan que propuso Belaúnde Terry, que era presidente de Perú, un plan que aceptó el general Haig y que aceptó obviamente Estados Unidos, que aceptó Margaret Thatcher y no la aceptó Costa Méndez, que era el canciller argentino, y Galtieri. Eran las 3 banderas. La idea era sacar los militares argentinos, poner la bandera de las Naciones Unidas, la bandera de Inglaterra y la bandera argentina. Las 3 banderas. Y no había más armas en la isla. Y era un plan que ya estaba aprobado. El que dijo que no fue Galtieri. Galtieri, asesorado por Costa Méndez. Y Costa Méndez sabía que esa guerra se perdía porque cuando lo fue a ver a Fidel Castro, me lo contó Costa Méndez. Fidel Castro le agarró un mapa de Malvinas y le dijo: van a entrar por acá, por acá, por acá, ustedes tienen la guerra perdida. No pueden intentar nada. Porque ustedes no están peleando contra el Reino Unido, están peleando contra la Organización del Atlántico Norte. Acá le marcó los lugares donde iban a entrar y entraron por ahí. La mente de Fidel Castro era muy clara, es una guerra perdida. Y sin embargo fuimos a esa guerra perdida. Pero nosotros hubiéramos hecho el acuerdo que hizo Hong Kong, pensá, 82, han pasado exactamente 73 años. Hoy podríamos estar en Malvinas sin ningún problema. Hubiéramos llegado a ese acuerdo de 25 años, y seguramente en el 2007 nosotros hubiéramos estado en Malvinas perdimos gente al cohete, murieron gente, la verdad que fue una tragedia. Y además te queda como una cuenta pendiente. Malvinas es una cuenta pendiente en la mente de los argentinos. No está malvinizado, el país no le interesa un pito probablemente, pero es algo que tenemos adentro. Yo por lo menos lo tengo adentro, pero qué sé. ¿Por qué crees que hay desinterés? ¿Porque se perdió? Porque se perdió, la gente no quiere saber la derrota. Escúchame, a los heridos de Malvinas hubo que esconderlos y sacarlos de noche en el Bahía Buen Suceso, porque la gente no quería reconocer eso. Es una cosa que realmente la derrota no la quiere reconocer nadie. Fue una derrota vergonzosa, pese a los actos heroicos que hubo, fue una derrota que realmente cuesta mucho entender. Nosotros intentamos, yo me acuerdo que nosotros hicimos una vez un informe en la revista, un soldado argentino llevaba, cuando llovía, 70 kilos de peso. El uniforme, más todos los elementos, más el agua. Los soldados ingleses llevaban 22 kilos de peso. Nosotros llevamos 70 kilos, con trajes de franela que eran imposibles. Era obvio que se tenía que perder. Pero fuimos a la guerra así. El informe Rattenbach es un informe que no ha tenido difusión, pero debía ser de lectura obligatoria.
ahí demuestra lo que los militares argentinos hicieron, la irresponsabilidad de haber llevado chicos de 18 años al cadalso directamente. A mí Malvinas me queda como una espina acá, la tengo. ¿Y los héroes de la democracia? ¿Héroes de la democracia? Los héroes de la democracia lo están haciendo todos los días, qué sé yo. Me parece que nosotros estamos cuidando esta democracia, con los más y los menos, pero creo que la Argentina definitivamente eligió el camino de la democracia, creo que, y eso fue obra de Alfonsín. Creo que no tengo ninguna duda que el que marcó esa agenda fue Alfonsín. Y obviamente muchos de los que entregaron su vida, ¿no?, para que eso llegara, pero me parece que haber logrado que en la Argentina tener 40 años de democracia continuada es un logro único. Pensá que nosotros teníamos golpes cada 3 años, 4 años, 5 años, y de pronto ocurrió un milagro, que la Argentina no tenía más golpes, ni azules, ni colorados, fue realmente un triunfo muy grande, pero es de todos, es de los argentinos, es un logro colectivo y anónimo. Chiche, meses antes de fundar Crónica Televisión, Sí. Héctor Ricardo García va al piso del programa de Mauro Viale, Sí. en aquellos mediodías de la década del 90. Sí. Dice que va a fundar un canal de noticias sin cortes comerciales y transmitiendo 24 horas del día. Sí. Y Mauro, casi como chicaneándolo, le pregunta por qué Crónica Diario publicaba tantos cadáveres en tapa. Y García lo mira y le dice, porque la gente se muere. Es una marca que tiene casi un juramento hipocrático con los finales. Sí. ¿Vos cómo enfrentás a la muerte? No pienso en ella. En la mía, no pienso en ella. No lo tengo como un proyecto. No, si sucede, sucede. Yo no lo tengo como un proyecto. Yo sé que la gente se muere y que todos nos vamos a morir más tarde o más temprano. Pero mi vida es más de proyecto que de memoria, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo creo que uno tiene la edad de sus proyectos. Yo tengo proyectos, me cuesta más porque uno se pone más jovato, tiene alguna dificultad de salud y esas cosas. Pero yo te digo, nunca pienso en la muerte. Yo no la tengo como proyecto personal. Sé que va a ocurrir, probablemente no puedo hacer nada para evitarlo. O sí, hago bastante para evitarlo. Me cuido, peleo con eso, tomo los remedios que tengo que tomar, hago las cosas que tengo que hacer, pero no lo tengo como proyecto. No me hago cargo de mi edad tampoco. Se puede vivir como periodista. Ahora, ¿cómo se puede morir como periodista? Y podés morir muchas veces, qué sé yo. Por el estrés, no creo. La gente creo que sobrevalora el estrés del periodista. Y morís porque morís en una guerra, porque fuiste a cubrir la guerra de los Balcanes y te cayó una bomba que no tenías prevista. Yo estuve 2 veces en Vietnam, estuve en la guerra de Biafra, estuve en la guerra del Kipur, estuve en la guerra de los 6 días. Y yo cubriste el conflicto entre Rusia y Ucrania hace 2 años. ¿Tuviste miedo ahí? ¿Cómo? ¿Tuviste miedo? No, yo nunca tengo miedo. Soy inconsciente en eso. El miedo viene después. Yo me acuerdo cuando salimos de la caída de Saigón, en el 75, fue una salida porque terminamos en Camboya. Camboya estaba peor todavía que Saigón en ese momento, y logramos llegar a Tailandia, me acuerdo, en un camión que nos llevó a varios periodistas de varias partes del mundo, nos llevó hasta la frontera con Tailandia, una frontera que se llama Poipet, nunca me he olvidado del lugar ese. Y el embajador argentino en Tailandia fue el que firmó para que pudiéramos entrar. Entramos a Tailandia sin visa, cuando fuimos a un hotel caro, y yo lloré 1 día y medio. No podía parar. ¿Pero por qué? Porque mientras cayó, fue la caída de Saigón, fue la huida de Saigón, la huida de Camboya, entonces no tuvimos tiempo de pensar eso. 1 día y medio llorando.
con su noche y su día, ¿eh? No podía parar. Hasta que dije, no puedo seguir llorando, tengo que dormir en algún momento, pero eso del estrés postraumático. Me pasó lo mismo cuando conocí Auschwitz, donde murió parte de mi familia paterna, y la primera vez que estuve en Auschwitz, un día no pude parar de llorar. Lo hice, vi cómo eran las cosas, lo recorrí, caminé los mismos pasos que caminaron mis ancestros y cómo murieron, vi las cámaras de gas, vi los hornos, y la pasaba, era como periodista, pero después me pasé un día llorando. Después en la vida te cobran todas esas cosas. Eso se llama estrés postraumático. Es una definición medio frívola, pero es así. En ese momento no te das cuenta. Cuando sos periodista no lo vivís eso, no lo pensás. Además, tenía 20 y pico de años, digo, es muy diferente. Uno tiene cierto grado de inconsciencia, se mete en cosas que no... Hay una edad para hacer lo que yo hacía. Que realmente ponía mi cuerpo en juego. Pero yo supongo que después, cuando tenés hijos, entonces es más conservador. Todos los que yo conocía que hacían ese trabajo eran todos locos. Yo me incluyo en eso. Digo, conocí muchos de ellos. De toda esa banda, ninguno quedó vivo. El único que sobrevivió fui yo. Seguí la historia de muchos, con los cuales habíamos recorrido muchas partes del mundo, nos encontramos en muchos lugares, desde Bolivia a Vietnam, estábamos en todos los conflictos. Y cuando pregunto por fulano, ¿y qué pasó con fulano? Se murió, y se murió en un accidente, se murió corriendo un coche de carrera. De todos los que yo conocí, el único que sobrevivió fui yo. Viste que Rimbaud decía que París se repuebla, sí. Y Cadícamo decía que Buenos Aires se despuebla, que va tachando como caras en cada esquina. Sí. ¿Te sentís solo? No. Yo me siento con todas las caras jóvenes, con los que están acá, que son todos pendejos, y que creen que nosotros estamos hablando chino. Pero yo creo que no. Argentina, en ese sentido, tiene jóvenes de gran valor, y más allá de que hay ciertas cosas que uno dice, bueno, no leen o son más burros, qué sé yo. Yo creo que hay un apagón cultural en la Argentina, pero tenés un encendido que tiene que ver con lo digital, son nativos digitales, tienen grandes ventajas. Muchas de las cosas que a nosotros nos llevó 6 meses leer, ellos lo pueden ver en Google o en inteligencia artificial en un segundo. Yo no me siento solo, ¿no? Creo que esta juventud hay que trabajar para eso, ¿no? Insisto que el apagón cultural existe, dentro de poco no van a saber ni quién es Perón, muchos de los nombres que decimos probablemente les parezcan chinos, pero tenemos fuerza en eso, tenemos fuerza. Nuestras universidades están con gente que tiene ganas de aprender y que se rompen el lomo, y no me siento solo. Y hay artistas que realmente la pelean, y sigue habiendo escritores importantes, y sigue habiendo creativos cinematográficos que hacen cosas. Digo, no me siento de ninguna manera. Creo que Argentina es un país que tiene grandes... Lo que no tiene son grandes conductores, no tiene líderes, probablemente. En este momento no tiene líderes. Milei es Milei porque no hay un líder enfrente. Y se capitalizó algo, la bronca y muchas de las cosas, pero digo, no tiene volumen de estadista, no lo tiene. Pero enfrente no tiene nada, porque dice, bueno, enfrente está Cristina, que es peor, ¿viste? Esa comparación. Pero yo creo que finalmente va a haber liderazgo, tiene que haber. Alguien tiene que surgir, que capitalice eso. No puede ser que desde la cabeza enloquecida de Milei, porque hay cosas que son enloquecidas. Yo creo que tiene talento y además un grado de locura importante, por eso llegó a presidente. Pero
van a surgir. Por supuesto. ¿Te sentís un poco un padre putativo de esa criatura? No me siento responsable. Creo que lo ayudé bastante. Todo, Crónica lo ayudó bastante también. Todos los que le dimos difusión y protagonismo, hubo notas de 2 horas con Milei, porque era un tipo activo, medía, hacía propuestas enloquecidas, razonables pero enloquecidas. Todos somos responsables. El periodismo es responsable de intratables que le daba tribuna, polémica en el bar donde venían a atajar penales. Sí, todos contribuimos a Milei. Chiche, ¿y si tenés que pasar la motosierra en tu vida? Sí. ¿Qué recortás? No, nada. No, yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Me arrepiento de lo que no hice, pero no le paso la motosierra a nada. Te digo sinceramente, a nada. No sería capaz. Me arrepiento de lo que no pude hacer, pero no me arrepiento de las cosas que hice. Las hice con convicción, las hice con el corazón, las hice con la cabeza, los errores también, pero realmente no hay nada que diga, no, yo esto no lo tenía. Hay muchas cosas que a lo mejor frívolamente uno dice, bueno, esto no lo hubiera hecho, no tenía que hacer, pero yo no, me hago cargo de todo, lo bueno y lo malo, lo asumo. Por último, ya para cerrar, ¿cómo te gustaría que te recuerden? No me gustaría que me recuerden, me gustaría que me sigan viendo siempre. Como un periodista, nada más. Como un periodista que tuvo cierto grado de audacia. Quiero que me recuerden como eso. Mis hijos que me recuerden como un buen padre. Mi familia que sepa que siempre les di todo lo que estuvo a mi alcance, con las mejores intenciones. Mis amigos también, pero yo no tengo pretensiones de sobrevivir en la memoria de la gente. Pero uno se queda en la memoria de la gente sin necesidad de hacer grandes esfuerzos. Pero si alguien te tiene que recordar, un periodista audaz, diferente, creativo. Yo me considero bastante creativo, laburante, muy laburante. Y quiero que me recuerden como eso. No tengo grandes pretensiones. Bueno, acá a un par de metros tenemos la máquina de la verdad. Esa es tuya. Sí, me pueden poner... No, ¿Qué pasa si la probás con vos? Sin ningún problema. Me puedes hacer 20 preguntas, el doble lo que corresponde a la máquina. No me va a descubrir nada. Yo estuve en la máquina de la verdad, así que sé cómo funciona el polígrafo. El polígrafo es un instrumento maravilloso, que fue un poco desacreditado por la prensa, como que la máquina de verdad tenía, pero digo, el polígrafo se utiliza en todo el mundo como un elemento de prueba. No lo puedes engañar, no hay manera de engañar al polígrafo. Yo no tengo problema, lo puedo asumir. Cuando describías el polígrafo me hacías acordar a vos. ¿Por qué? Porque sos muy difícil de engañar, sos muy difícil de pasar y por lo general estás en lo cierto. Sí, qué sé yo, no sé. Puedo pasar la prueba del polígrafo sin problema. Gracias, Chiche. Gracias a vos.